Oiga, Vladimir, ¿cómo se le ocurre trabajar sin arnés? Vladimir, póngase el arnés. ¿Cómo? No, no escucho. ¿Qué? Oiga, papi, ¿qué le pasa? Sin elementos no se puede subir al andamio, le llega a pasar algo y me lo cobran como nuevo. Ah, sí, se me olvidó colocármelo, qué pena. No sea irresponsable y para trabajar quítese esos audífonos. Si va a cantar que sea en la rocola de Doña Elvia, tenga cuidado, hombre. Ahora recibir asesoría personalizada en seguridad y salud en el trabajo con un experto es muy fácil. Ingresa a positiva.gov.co/en vivo. Servicio exclusivo para todos los afiliados a Positiva, Compañía de Seguros ARL. Positiva, líder en la transformación digital, aplicada en la gestión de los riesgos laborales. Comprometidos con la prevención. Que esté asegurado en riesgos laborales no significa que sea inmortal. Entendido, jefe. Colombia, potencia de la vida. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paola Quintero y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Salud y la Seguridad en el Trabajo en Alturas, con la temática titulada Sesión 4, Análisis de Trabajo Seguro y Permiso Laboral para Trabajo en Alturas. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestra experta, líder de la comunidad, la ingeniera Erika Lisset Serrano Prada. Ella es ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental de proyectos y especialista en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia desde el año 2003 en planear, hacer, verificar y actuar en el sector construcción. Docente universitaria con más de 10 años de experiencia en posgrados, con publicaciones escritas y digitales para medios impresos y digitales. Ingeniera Erika, muy buenos días. Qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenida. Hola, buenos días para todos. Qué rico acompañarlos esta mañana, ya hoy 3 de junio, empezando mes, con esta conferencia tan interesante que tenemos, nuestra sesión 4 de esta comunidad tan chévere que tenemos que es Trabajo en Alturas. Sean todos ustedes bienvenidos. Recuerden que estamos en directo y puedo atender sus preguntas acá en el chat de preguntas y pues trataré de atenderlas todas en el menor tiempo posible. Sin más preámbulo, vamos a ver cómo nos va entonces con el sondeo. Muchas gracias, ingeniera. Así es, iniciaremos con el sondeo. Les recordamos que realizamos 2 sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo medir lo aprendido. Iniciemos con la primera pregunta. Vamos a dar inicio entonces a nuestro sondeo. Primera pregunta. La resolución 4272, ¿quién debe firmar una ATS en alturas? A. Responsable en seguridad y salud en el trabajo en obra. B. Responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. C. Trabajadores. D. No se define. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la primera pregunta. A. Responsable de seguridad y salud en el trabajo en obra, 38%. B. Responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 32%. C. Trabajadores, 12%. D. No se define, 18%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Según la resolución 4272, ¿quién debe firmar un permiso de trabajo en alturas? A. Coordinador de trabajo en alturas. B. Responsable de autorizar el trabajo. C. Responsable del plan de emergencia. D. Trabajadores. E. Todos los anteriores. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. A. Coordinador de trabajo en alturas, 49%. B. Responsable de autorizar el trabajo, 2%. C. Responsable del plan de emergencia, 0%. D. Trabajadores, 0%. E. Todos los anteriores, 49%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿El ATS y permiso de trabajo en alturas es obligatorio? A. Verdadero. B. Falso. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. A verdadero 97%, B falso 3%. Bueno, conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestra experta, la ingeniera Erika Serrano.
Bueno, muchas gracias. Estuvieron muy juiciosos con esas respuestas. Por ahí había una que otra con cascarita, pero vamos a resolverla el día de hoy. María Jenny Sanguña, buenos días, con toda la actitud para seguir aprendiendo. Gracias, María Jenny, por estar hoy con nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy en esta comunidad de trabajo seguro en alturas? Vamos a definir criterios prácticos para elaborar una ATS y un permiso de trabajo en alturas, considerando si es o no es obligatorio. Vamos también a validar qué norma nos reglamenta estos dos documentos dentro del trabajo en alturas y vamos a hacer un ejercicio con unos formatos en Excel. Ustedes siempre me preguntan, ¿y usted nos va a pasar esos formatos? Y profe, esos formatos, claro que sí, la información queda en las memorias y si tienen alguna duda o alguna inquietud, esta conferencia queda grabada y ustedes luego la pueden descargar de Posipedia donde pueden validar la información como tal. Entonces, siempre vamos a arrancar con nuestra estructura inicial, nuestra, digamos, como cabeza matriz en este escenario, en temas de sistemas de gestión, en temas de todo lo que tiene que ver con salud, seguridad y salud en el trabajo, y es el decreto 1072, donde vamos a mirar básicamente dos artículos que nos menciona sobre lo que tiene que ver con identificación de peligros y evaluación de riesgos. Erika, ¿pero qué tiene que ver eso con el permiso y el ATS? Claro, lo que pasa es que el permiso de trabajo y el análisis de trabajo seguro o análisis de riesgo por oficio o análisis seguro de trabajo o análisis de peligro por procedimiento, como lo menciona la 491, está asociado ¿a qué? A identificar peligros y evaluar riesgos para establecer controles. Y eso es lo que nos establece a los dos como obligatorio el artículo 224615 en que el empleador o contratante debe, recuerden que el debe en términos jurídicos es una obligación, debe aplicar una metodología para ¿qué? Identificar peligros, evaluar riesgos con el fin de priorizarlos y establecer controles. Entonces, esa es como nuestra base para poder determinar esa obligatoriedad en permisos, en peligros y riesgos, pero ahora es obligatorio el permiso y es obligatorio la ATS en trabajo en alturas. Vamos a ver qué nos dice la normatividad. Dentro del contexto, aquí les dejo un ejemplo de qué es peligro y riesgo. Digamos que ya por tiempo, por el impasse que tuvimos con el sondeo, no vamos a alcanzar a analizarlo muy bien, pero aquí les dejo la descripción de lo que es un peligro y un riesgo y lo pueden consultar en otras conferencias que hemos tenido en peligros del sector construcción, etcétera, que es asociado a peligro y riesgo. Sin embargo, para poder tener claridad hoy en el desarrollo de esta conferencia, estamos asociando peligro a una fuente que puede causar un daño y el riesgo a la probabilidad por la severidad que puede causar. Es decir, el peligro es la fuente y el riesgo es qué probabilidad por consecuencia yo puedo tener de interactuar con esa fuente, ¿ok? Ahora, ¿qué nos dice el artículo 224623 del 1072? Que el empleador o contratante debe aportar métodos para identificación de prevención, evaluación y predicción de valoración de riesgos como tal. Mire que aquí habla de métodos. Aquí no dice un método específico ni define cuál, si la GTC 45, si la NTC 4116, que ya la analizamos en una conferencia anterior. Simplemente nos dice debe adoptar métodos para identificar peligros, valorar riesgos y establecer controles. Esa metodología la definen ustedes como tal. Entonces, aquí tenemos un video un poco sencillito de lo que tiene que ver con trabajo en alturas. Recordemos que trabajo en alturas es una actividad que se hace a más de 2 metros con riesgo de caída en el plano horizontal con relación a los pies. Efectivamente, aquí tenemos un trabajo en alturas. Esto requeriría un permiso o una ATS. Vamos a ver qué nos dice la norma como tal. Dentro de lo que nos establece ahora sí la resolución 4272 del 2021, ya dejando de lado el 1072, vamos con la 4272 en lo que tiene que ver con trabajo en alturas. Recuerden la actividad que se realiza a 2 metros. Aquí tenemos un ejemplo, una actividad de un elemento estructural donde los trabajadores están montados en la estructura con el riesgo de caída a más de 2 metros. Eso significaría que estamos acá trabajando en alturas de acuerdo a la 4272. Específicamente, el artículo 15 nos habla del permiso de trabajo en alturas. Entonces, aquí es donde vamos a validar el ejercicio de si es obligatorio o no el permiso y o el ATS. Entonces, con respecto al artículo 15 dice, permiso de trabajo en alturas. Todos los trabajos en altura deben, recuerden que el debe es una obligación, obedecer a una acción planificada, organizada y ejecutada por los trabajadores autorizados. Entonces, aquí ya me limita a que ese permiso de trabajo en alturas deben ser solamente trabajadores autorizados, que bajo el contexto que hemos visto en la competencia, que fue una conferencia que dimos anteriormente sobre la competencia y los perfiles que requerirían los trabajos en alturas, los trabajadores autorizados son aquellos que cumplen con unos requisitos, entre ellos el curso de trabajador autorizado que se establece en la 4272, ¿ok? Y además dice que debe verse reflejado en los controles administrativos. Ojo con esto, el permiso de trabajo en alturas sería un control administrativo dentro de la jerarquía de controles
que establece el decreto 1072, eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal, lo que implica que nuestro permiso de trabajo sería un control administrativo. Ahora, ¿qué es importante? El empleador debe implementar un procedimiento para los permisos de trabajo en alturas previo al inicio del trabajo en alturas. Entonces, vamos aquí con obligaciones. 1, deben ser solo para trabajadores autorizados. Y 2, debe haber un procedimiento que defina ese permiso de trabajo como tal. Entonces, tenemos una obligación acá adicional a solo trabajadores autorizados y a solo tener un formato de permiso de trabajo en alturas, sino que también debe haber un procedimiento. ¿Esto qué significa? Bajo este contexto, que sí es obligatorio el permiso de trabajo, porque el artículo 15 nos dice que todos los trabajos en alturas deben estar reflejados en un control administrativo que se llama permiso de trabajo. O sea que es obligatorio tener un permiso de trabajo para trabajo en alturas, ¿ok? Ahora, dentro del ejercicio de trabajo en alturas debemos, 1, estar autorizados, 2, avalados con un permiso de trabajo en alturas, 3, acompañado de una lista de chequeo. Entonces, aquí entra qué debe contener el formato de permiso de trabajo. Entonces, dice que debe estar acompañado de una lista de chequeo, o sea, permiso, lista de chequeo. Y dice, obviamente, que debe tenerse especial atención cuando no haya barandas, sistemas de control de acceso, demarcación, barreras físicas, etc. Entonces, ¿qué pasa, Erika? O sea que si yo tengo barandas y barreras físicas y tengo delimitación, control de acceso, no necesito permiso de trabajo. Ojo, porque la norma está diciendo, especialmente el permiso debe estar cuando no hayan barandas, no haya Ojo, la norma está diciendo que el permiso es obligatorio para el trabajo en alturas. No está diciendo que si hay una baranda, entonces no aplica el permiso, que si hay un control de acceso, no aplica el permiso. No, lo que está diciendo es, ojo, además del permiso, tenga en cuenta esta especial atención en cuanto a barandas, barreras físicas, control de acceso, etcétera, pero sí es un tema obligatorio, ¿ok? 2 temas interesantes que menciona la resolución con respecto al tema de permiso de trabajo en alturas. El permiso debe, volvemos al debe, que es un tema obligatorio, debe tener en cuenta las medidas para garantizar que distancia de seguridad entre líneas y trabajos energizados como tal y todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica. Entonces, aquí entra un contexto de otra tarea de alto riesgo. Recuerden que trabajo en alturas es una tarea de alto riesgo, al igual que el trabajo eléctrico. Les cuento que hice una consulta al ministerio con respecto al tema de tareas de alto riesgo. Hace algún tiempo ya me dieron respuesta y para la próxima conferencia que tengamos de tareas de alto riesgo, les voy a socializar este concepto que me dio el ministerio que mueve un poco o renueva un poco el concepto que teníamos de tareas de alto riesgo. Entonces, es muy pendiente de los canales de comunicación para la conferencia de tareas de alto riesgo que tengamos en la próxima oportunidad. Entonces, ese permiso debe tener en cuenta el riesgo de caída, pero también me está diciendo contemple el riesgo eléctrico como tal, o sea, pilas con esa parte. ¿Por qué? Porque está asociado a 2 tareas de alto riesgo. Y recuerden que la tarea de alto riesgo está asociada a una inminente muerte, ¿ok? Ahora, ¿qué también me dicen? De igual manera, el permiso de trabajo debe, volvemos a la obligación, tener en cuenta el análisis de los demás riesgos del trabajo y las condiciones medioambientales. O sea, no solamente contemples el trabajo en altura y la parte eléctrica, sino también todos los riesgos derivados de la actividad que vas a realizar como tal. Y fíjense que aquí habla de lo anterior, debe verse reflejado en un formato de análisis de peligro por actividad. ARO, ATS o cualquier otra metodología. Entonces, vamos a tomarnos acá un respiro con este escenario. Entonces, tenemos, ¿es obligatorio el permiso de trabajo en alturas? Sí, es obligatorio. Y me habla de tener una lista de chequeo y me habla de tener un ATS. O sea que dentro de este contexto del artículo 15 se me vuelve obligatorio el ATS, la lista de chequeo y el permiso de trabajo. Erika, pero la lista de chequeo no es la misma, no es el mismo ATS, vamos a desarrollarlo en un taller, porque tenemos que tener en cuenta estos 3 documentos legales de la 4272, el permiso, la lista de chequeo y el ATS, ¿ok? Porque la norma me lo está diciendo. Ahora, ¿qué también vamos a tener en cuenta dentro del contexto? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de un procedimiento, que el permiso de trabajo debe estar enmarcado previamente al trabajo en alturas en un procedimiento? Ok. Ese procedimiento debe contemplar mecanismos de revalidación del permiso. Erika, ¿cada cuánto actualizo el permiso? ¿Cada semana, cada día, cada mes? Ojo, la norma no me establece una periodicidad. O sea, la norma no me dice que el permiso de trabajo debe ser cada día, cada 4 días. No me dice es el escenario de periodo de tiempo que tengo que tener, lapso de tiempo que debo tener en cuenta. Sin embargo, sí me dice, oiga, tenga en cuenta que se debe revalidar el permiso de trabajo cuando haya cambio de turno, cambio de coordinador, cambio de trabajadores autorizados,
cambio de autoridades que validen el permiso y cambien las condiciones iniciales del trabajo. Yo les voy a poner el ejemplo con esta fotografía. Si hacemos en el contexto, esto es un andamio multidireccional que tiene, digamos que cada sección acá, vamos a hablar de que tiene 1 metro, para no ponernos a calcular acá mucho tema con 1,20, no sé qué. Digamos que cada roseta está a 1 metro de altura. Entonces tengo 1, 2 y 2,50, podríamos decir. Entonces, bajo este contexto, esto sería trabajo en alturas. Pero ¿qué pasa? Vamos a suponer, vuelvo y digo, es una suposición, que aquí está a 1,90 y aquí ya sube a 2 metros. Fíjense que es el escenario de la condición. Si yo voy a colocar el andamio en esa condición, en el de 1,90 no me aplicaría el permiso de trabajo. En el de 2 metros sí. Erika, ¿pero por qué? Porque, ojo, la 4272 me obliga a cumplir con toda la norma, con todo el reglamento técnico si estoy a trabajo en alturas a 2 metros. Si no estoy a 2 metros, no es obligación que yo cumpla con la 4272. ¿Qué es obligación? Que yo contemple los riesgos de caída. Por ejemplo, vamos a esta fotografía inicial que teníamos acá. Acá no estoy a 2 metros, pero eso no significa que no tenga que controlar el riesgo de caída de este trabajador. Puede que no le aplique la 4272, pero tengo que hacer una evaluación de riesgos y un control de riesgos bajo una condición o locativa, que puede ser, o alturas inferiores a 2 metros. Pero en estos casos no me aplicaría la 4272. O sea, aquí por obligación, por el debe, no me aplicaría una ATS, una lista de chequeo o un permiso de trabajo. Ojo, que yo como empresa lo quiera implementar porque hay una diferente altura, una caída de diferente nivel, llámese locativo o condición de altura menor a 2 metros, lo puedo implementar. Claro, estoy yendo más allá de lo que me pide la norma, está bien, pero no me obliga. Es decir, tengo un accidente en esta condición, no me podría exigir la autoridad el permiso de trabajo, la ATS y la lista de chequeo. Ojo con eso. Me va a exigir el control de riesgos. Si yo lo quiero tener inmerso dentro de estos documentos que mencionamos, bienvenido sea, ¿ok? Espero haber sido un poco más clara con este escenario. Entonces, en este contexto, porque habla del cambio de condiciones, ya vamos a ver una fotografía donde se ilustra mucho mejor. Entonces, si yo tengo un permiso de trabajo, vamos a suponer que yo lo tengo, ¿se acuerdan que me preguntaban en otras conferencias, Erika, pero yo lo puedo hacer semanal? Pero mire aquí la norma, el procedimiento debe contemplar los mecanismos de revalidación del permiso cuando hay cambios de turno. Entonces, si tú lo tienes en una semana, ahí hay cambios de turno, pues, de días, ¿ok? Entonces, digamos que debe haber una revalidación. No significa que el permiso pierda vigencia o que el permiso no sea vigente por esa semana que tú lo estableciste, porque tú lo estableces en tu programa de protección contra caídas como un permiso semanal. Está bien, vuelvo y te digo, nadie te puede decir que semanal está mal, que mensual, que diario, nadie te puede determinar, eso lo determinas tú. Pero ojo, la revalidación sí debes hacerla bajo este contexto. ¿Eso qué significa? Que yo tengo un permiso para la semana, pero cambié de turno. Entonces, digamos que estoy de 6 a 2, es el mismo día y voy a coger 2 a 10. Debo hacer una revalidación porque hice un cambio de turno. ¿Qué cambió el coordinador de alturas? En cambio de turno, cambio de coordinador, debe haber una revalidación. Que este trabajador lo sancionaron por estar haciendo piruetas y maniobras, entra otro trabajador autorizado, revalide el permiso de trabajo, ¿ok? Y las condiciones iniciales. Entonces, ojo con ese tema de la revalidación, ¿listo? Ahora, ¿qué puede pasar acá? Que era el escenario que les planteaba el cambio de condición. Fíjense que él está con el arnés puesto, pues evidentemente se ve el arnés, pero fíjense que él no tiene una conexión. ¿Recuerdan cuando hemos visto en otras conferencias el ABC? Anchor Body Connection. Entonces, él no está conectado, su body, su arnés, al conector, ni tiene un anclaje como tal que conecte con el conector y el arnés. Entonces, en este caso, nosotros tenemos una condición de trabajo que cambia bajo el siguiente contexto. Si él está dentro del andamio, no está conectado, pero el andamio lo tiene encerrado como en un corralito donde él tiene plataforma completa y no tiene modo de caerse, digamos que yo diría, ok, yo tengo el trabajador protegido como tal, pero igual tengo que hacerle un permiso de trabajo, una ATS y una lista de chequeo porque la norma me lo pide porque ahí está más de 2 metros, ok, no está en discusión ese punto. Pero fíjense que él se sale, vamos a suponer que el andamio está bien armado con su plataforma completa y con la estructura de corral completa, como les digo. Y yo firmo el permiso de trabajo, digo trabajador dentro del andamio con esas condiciones, Pero miren que él cambia la condición. Él se sale de ese corral en el que estaría
protegido, como una barrera física, lo que es el permiso, la norma, y se sale para ir a hacer una medición. Él cambia la condición. Eso significa que el permiso, de una manera u otra, tiene que revalidarse. Ahora, que yo suspenda la actividad o no porque hay un cambio en la condición, dependerá de lo que tú definas en tu procedimiento, ¿ok? Entonces, vamos a mirar ATS o permiso. Voy a leer un poquito. Xiomara Aguirre me dice: buenos días, un saludo a todos. Tengo una duda. Nuestra empresa es riesgo 1 y las actividades que contratamos son en altura. El inspector SST nunca viene a sitio. Nosotros le permitimos siempre y cuando ella asegure la tarea. ¿Qué responsabilidad tendríamos si ocurre algún accidente de trabajo con el contratista? ¿Y cómo debemos salvaguardar nuestra responsabilidad? Voy despacio, Xiomara, porque la pregunta está muy larga, entonces voy a ir por partes. Fíjense que aquí hay algo interesante. Dice, el procedimiento debe contemplar las responsabilidades de contratantes y contratistas cuando los trabajos sean realizados por esto último. Lo que me pregunta Xiomara, muy acorde a tu pregunta con la diapositiva, Xiomara, muchas gracias. Xiomara me dice, yo soy riesgo 1, ¿sí? Vamos a suponer que Xiomara trabaja en una propiedad horizontal, en un edificio, administrador como de propiedad horizontal y es riesgo 1, ¿ok? Pero contratan una actividad de trabajo en alturas, que sería riesgo 5, para hacer mantenimiento a las fachadas, vamos a suponer. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que Xiomara, su empresa, es responsable porque está contratando una actividad de riesgo 5, así su actividad económica principal no sea riesgo 1. Ahí donde hablamos en el 1072 de solidaridad compartida y todo este rollo jurídico que tenemos en la parte de solidaridad. Entonces, en tu procedimiento debes definir, por ejemplo, mi contratista debe tener su programa de protección contra caídas y yo le voy a hacer cumplir ese programa de protección contra caídas y estaría bien porque tu actividad económica no implica alturas, no tendrías por qué tener un procedimiento ni el programa de protección contra caídas, etcétera. Pero si contratista tuyo no lo tiene, tú lo debes adoptar, es decir, tú debes crear tu propio programa de protección contra caídas, todo tu esquema, todo tu nivel de riesgo, etcétera. Erika, pero te estás contradiciendo, o sea, todas las empresas deben tener un sistema de gestión. O sea riesgo 1 o sea riesgo 5. Bien, vamos, perfecto por ahí. Ahora, ¿a quién le aplica la 4272? ¿Al que requiere la actividad o al que la ejecuta? En ese orden de ideas, bajo el parámetro legal, quien ejecuta la actividad es quien debe estar afiliado a riesgo 5 y quien debe cumplir con la 4272. Tú no, porque tú estás contratando, tú no estás obligado a tener ese escenario, ese contexto, pero sí debes contemplarlo dentro de tu matriz de peligros porque tú estás contratando la actividad y quien pone el riesgo pone obviamente el control. Entonces tú en tu matriz de peligros identificas trabajo en alturas y lo clasificas obviamente como tarea de alto riesgo, pero especificas que no es tu actividad económica, sino que es la de un contratista. Pero sí estás obligado a identificar ese peligro porque aunque no hace parte de tu actividad económica, sí hace parte del proceso en el que ustedes se desempeñan como empresa, en este caso el trabajo en alturas. Ahora, no estarías obligado a tener el programa de protección contra caídas ni a cumplir con el formato del permiso de trabajo, etcétera, porque tú no eres quien ejecuta la tarea. Pero sí eres responsable jurídicamente por exigirle a tu contratista que cumpla con todos esos lineamientos. Erika, pero estabas diciendo ahorita que entonces si tu contratista no lo tiene, tú lo debes tener. Ojo, yo no debería contratar a una persona natural o jurídica que tenga este trabajo en alturas y que no cumpla con la 4272, porque a mí en la 4272 me habla de contratación y que todos en el decreto 1072 me habla de contratación y dice que yo le debo exigir a mis contratistas y proveedores el cumplimiento de lo del sistema de gestión, como sería para mi empresa. Entonces, primera alerta o red flag que ustedes puedan llamar, yo no debería contratar a un proveedor que no tenga programa de protección contra caídas si su actividad económica es riesgo 5, trabajo en alturas, porque él debe garantizarme que identificó su riesgo, su peligro, evaluó y controló su riesgo y tiene sus medidas de control. Entonces, digamos que si él no lo tiene, yo no lo debería contratar. Pero otro es el caso que tenemos realmente en nuestro país y en nuestras situaciones. Entonces, es el proveedor más económico, es el socio de la empresa, puede pasar que es el amigo del proveedor y entonces él es el que toda la vida nos ha ayudado. Bueno, hay un contexto de condiciones sociales, económicas o socioculturales, sociopolíticas que nos pueden llevar a tomar la decisión de listo. Yo contrato a ese contratista, pero él no tiene nada de lo de trabajo en alturas. Entonces sí te obligas a ti a tenerlo para que tú le suministres ese control a esa empresa contratista. Insisto, con eso no estás evadiendo no estás
dejando de ser responsable, porque insisto, deberías contratar un proveedor que tenga el programa de protección contra caídas en el caso de la pregunta que hace Xiomara. Pero si por alguna razón socioeconómica, sociopolítica, sociocultural, por ejemplo, tenemos trabajo en zonas, no sé, con comunidades protegidas, afrodescendientes o indígenas o algo, donde tenemos que contratar personal de la región, porque nos obliga todo este tema social y que pues es muy importante generar empleo a través de todo este proceso, pues y esta empresa, ahora que estamos con todo este tema de las juntas de acción comunal, las entidades que están ahora contratando para hacer, por ejemplo, proyectos viales, red terciaria, etcétera, y no tienen esto, pues yo lo tengo que contratar porque mi paga o mi plan de manejo ambiental me lo pide, o mi plan de manejo socioambiental me pide que contrate gente de la región, pero no tienen estos documentos o algo. Entonces, le ayudo a montarlos, les diseño, les presto lo mío, le ejecuto el proceso o yo hago la cobertura con mi documentación o con mi sistema. Entonces, espero haber sido, Xiomara, lo suficientemente amplia con esta respuesta a tu pregunta, ¿ok? Entonces, ahora, vamos con ATS y o permiso. Entonces, ya vimos desde el marco legal que sí es obligatorio tener 3 documentos, digamos 4. El procedimiento, el permiso, la lista de chequeo y el ATS. Eso es lo que me dice la 4272. O sea que ustedes en sus empresas o con sus proveedores, en el caso de Xiomara, que su empresa no hace trabajo en alturas, pero sí contrata, debe revisar que su proveedor o su empresa, en el caso de que haga trabajo en alturas, cuente con estos 4 documentos. Procedimiento, permiso, lista de chequeo y ATS, porque la 4272 sí te obliga a tener los dos. Entonces vamos a un contexto como este. ¿Es obligatorio acá? Claro, es que mire, ahí yo sumo y me da la distancia de trabajo en altura si tiene 2 metros. No, pero es que el andamio está hundido y es que está 1,90 y tantos y no está a 2 metros. Ojo, debemos ser muy claros. El permiso de trabajo aplica para trabajo en alturas. Procedimiento, permiso, lista y ATS aplica para trabajo en alturas. Y trabajo en alturas, bajo la 4272, es a partir de 2 metros. Si estoy a menos de 2 metros, no me obliga la ley, pero no me implica que no haga control de riesgos, ¿ok? Para que lo tengamos en el radar. Entonces, ¿aquí qué nos aplica? ¿Permiso o ATS? ¿Qué me dicen ustedes en el chat? Acá, ¿permiso o ATS? O lista de chequeo. ¿Cuál de esos 3 documentos me aplicaría? En el caso de la conferencia estamos enfocados en permiso y ATS, pero bajo lo que hemos visto hasta hoy, ¿ustedes qué me dicen acá en el chat? La fotografía que ya habíamos identificado, permiso o ATS, bajo ese contexto, ¿ustedes qué me dicen acá en el chat? El riesgo debe ser de acuerdo al riesgo mayor del centro de trabajo, dice Jaime Martínez. Claro, Jaime, en este caso la pregunta que hacía Xiomara, perdóname, era asociado a eso. Entonces, si yo soy riesgo 1, pero contrato una empresa riesgo 5, yo tengo que garantizar que esa empresa cumpla con todos los lineamientos de trabajo en altura, Yo no tengo por qué cambiar mi nivel de riesgo. Por ejemplo, vuelvo y digo, si yo soy una propiedad horizontal que contrato una empresa que me haga mantenimiento de fachadas, yo no debería o yo no estoy obligada a cambiar mi nivel de riesgo porque yo esté contratando una actividad de alto riesgo. Yo estoy obligada a exigirle a mi contratista que tenga su nivel de riesgo 5, porque es trabajo en alturas, porque es construcción, bla, 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 como tal. Pero yo no estoy obligada a hacer riesgo 5 porque mi contratista haga riesgo 5. Bueno, espero haber sido clara con este punto. María Yesnit, permiso y ATS, supera los 2 metros. Exacto, María Yesnit, muy amable, muchas gracias. Entonces, en este contexto, bajo estas fotografías que estamos viendo, me aplica procedimiento, permiso, ATS y lista de chequeo. En ese orden de ideas me aplicarían los 4 procedimientos, los 4 documentos, perdón, porque estoy dentro de lo que me aplica la 4272. Ahora, ¿qué es importante contemplar dentro del permiso? Aquellas características o condiciones que me permiten hacer el trabajo en alturas. Entonces, por ejemplo, si vemos esta fotografía, yo veo los trabajadores conectados, seguramente están autorizados, tienen su curso, su seguridad social, etcétera. Pero dentro del permiso y el ATS y la lista de chequeo y el procedimiento debe quedar contemplado aquellos sistemas de protección contra caídas, porque obviamente estoy hablando de proteger la vida de mi trabajador. También se puede hablar de los sistemas de protección cuando hablamos de activos y pasivos. Vamos a hablar en este caso de activos, que son los que tenemos, porque pasivos están asociados a la red de seguridad y acá no tenemos red de seguridad. Entonces, fíjense, hay un trabajador que está conectado de una línea de vida directamente, que es este trabajador que está acá. Este que está acá está con un tie-off conectado a la estructura metálica, igual que está este trabajador. Entonces, yo podría decir que está bien el anclaje, que está bien el sistema de protección contra caídas. Tendríamos que entrar a validar dentro del procedimiento. El enfoque lo vamos a hacer en una conferencia que tenemos de diseños de puntos de anclaje, donde vamos a detallar un poco más este escenario, pero
Dentro del permiso yo debo garantizar el punto de anclaje cumple, entonces vamos a analizar el punto de anclaje que tenemos acá de nuestro amigo que tiene un tie-off conectado con su eslinga de detención de caídas. Entonces, bajo el contexto, él está en un borde, tiene una altura de caída significativa, estamos más o menos hablando de 3, 4 pisos, y él tiene un sistema de protección activo. ¿Qué tengo que tener en cuenta en el permiso? Requerimiento de claridad, máxima fuerza de detención, efecto péndulo, que el punto de anclaje cumpla con las resistencias establecidas por la resolución, etcétera. Y eso lo debo contemplar en el permiso porque la norma me obliga a contemplar estos criterios dentro del permiso de trabajo. Aquí no vamos a analizar si cumple o no cumple, vamos a analizar que contenga esta información dentro del permiso, ¿ok? ¿Se acuerdan cuando hablaba de cambiar la condición? John Alberto Chinchilla, ambos, ATS y procedimiento. Claro, entonces muchas gracias, Alberto, por tu respuesta. Recuerden, procedimiento, ATS, permiso y lista de chequeo. Erika, ¿y qué debe tener la lista de chequeo? Eso lo defines tú. La lista de chequeo puede estar asociada ¿a qué? A chequear todos los equipos de trabajo en alturas, tanto EPPs como sistemas activos, pasivos, delimitación de seguridad, medidas colectivas, etcétera, puntos de anclaje. Esa podría ser la lista de chequeo. Es decir, coger la 4272, todos los aspectos técnicos que tiene y chulear cumple, cumple, no cumple, 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 no cumple. Ojo, importante, si hay algo que no cumpla en esa ATS o en esa lista de chequeo, en ese permiso, ¿qué creen ustedes? Si hay algo que no cumple, ¿emito el permiso o no emito el permiso? Les dejo ahí la pregunta para que sigamos en el chat respondiendo. Entonces, fíjense, este es el mismo trabajador, el mismo contexto. Entonces, fíjense, él está aquí y yo le hago un permiso de trabajo, una ATS, todo lo que corresponde a la norma, pero fíjense, aquí hay una condición. Si yo analizo este escenario como está aquí, yo no requeriría ni permiso, ni procedimiento, ni absolutamente nada, porque en este caso él no tiene una altura de caída de más de 2 metros. Estamos hablando aquí como de 1,20 m, más o menos, 1 metro, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que yo tengo que tener un panorama de toda la tarea que él va a realizar para analizar el contexto, todos los riesgos a los que está expuesto. ¿Qué pasa si él tiene que salirse del andamio, que es donde está protegido y donde la altura no me da, para irse a exponer a un vacío donde sí está a más de 2 metros? Entonces ahí sí me aplicaría el permiso, el ATS, la lista de chequeo y el procedimiento. Entonces, ojo, esto nos puede pasar muchas veces y sobre todo en construcción y sobre todo, como decía Xiomara ahorita, yo no hago la actividad, la hace un proveedor. Ustedes tienen que garantizar que ese proveedor tenga contemplado estos cambios de actividad, este cambio de condición, perdón, este cambio de escenario dentro del permiso. ¿Por qué? Porque aquí no le aplicaría tener línea de vida, ni conector, ni nada, pero aquí sí porque cambia la condición como tal. Entonces es muy importante contemplar esto dentro del permiso de trabajo y los documentos citados o mencionados. En ese orden de ideas, vamos a mirar cuál es el paso a paso de una ATS y qué debe contener un permiso de trabajo. ¿Qué me dice la ATS? Identifique la tarea, divídala en pasos, identifique los peligros, evalúe los riesgos. Esto es como hacer una mini matriz de peligros. En la matriz de peligros que tenemos con la GTC 45, que es una metodología que todos conocemos, identificamos zona, proceso, actividad y tarea. Y de ahí evaluamos peligros. Identificamos peligros, evaluamos riesgos. Para de contar. Lo que hace la ATS es coger esa tarea y dividirla en pasos más pequeños. Y a esos pasos más pequeños se le debe hacer la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Ustedes me podrán decir, ¿será que yo en mi matriz de peligros de una vez meto el ATS? Claro, tú puedes hacer tu matriz de peligros, colocas tu tarea y esa tarea la divides en pasos. Obviamente te va a quedar una matriz mucho más extensa, pero pues de ahí puedes sacar el ATS que necesites para tu actividad en el momento de la tarea que necesites. En este caso, vamos a partir de que ya hiciste tu matriz de peligros, hiciste tu identificación de proceso, actividad y tarea, y de la tarea vas a dividirla en pasos, ¿ok? Ahora, implementas controles a esos riesgos que identificaste por pasos, documentas, comunicas y participas con los trabajadores, revisas y actualizas. Eso sería el ATS. Erika, ¿yo puedo tener los ATS ya impresos previamente y solamente llegar a diligenciarlos en campo? Sí, puedes ganar tiempo con eso. Lo importante es que hagas el procedimiento completo. Esté dividido en pasos, identifiques peligros, evalúes riesgos, establezcas controles, comuniques, participes y revises y actualices cuando sea necesario. ¿Ok? Profe, una pregunta, me dice Fabiola. Una pregunta, muchas empresas no cumplen con la ley porque parece que no les importa. Sí, puede ser, mi niña, que pasa eso, pero ya vamos a mirar una diapositiva que habla de las sanciones. Ay, se me cerraron las preguntas por acá. Gracias, Fabiola. Jaime Martín dice, ay,
Perdón que se me bloqueó acá. Jaime Martín. No emito ATS si hay más de uno cumple. Perfecto. Muchas gracias, Jaime. Dentro de mis recomendaciones, si tú tienes un permiso que inmerso tiene el ATS y la lista de chequeo y hay algo que no cumple, pues no estaría permitido. Hagamos cuenta, a ver, todos los que, porque muchos de los que asisten a estas conferencias no son del sector construcción, pero hablemos, por ejemplo, ¿cómo se llama? El equipo de carreteras de los vehículos. Todos tenemos equipo de carreteras, nuestros vehículos, etcétera. Cuando tú vas y el agente de tránsito en el ejercicio de su labor, extinto botiquín, chachacha, la llanta, que la llave, no sé qué. Si hay algo que no cumple dentro de la lista de chequeo que él tiene en su tema de tránsito, pues te va a emitir un comparendo. En ese orden de ideas pasaría la similitud con el permiso de trabajo en alturas. Si hay algo que no se cumpla, no debería emitirse el permiso de trabajo. Por eso es tan complicado, porque cumple ya por emitir el permiso, pero cuando vamos a ver, la línea de vida no le corresponde, el anclaje no cumple, el coordinador de alturas va a fungir como trabajador autorizado, pero no tiene su reentrenamiento. Entonces ahí es donde, ¿qué pasó acá? Ya les voy a explicar ese punto para que no se me enreden con ese tema. ¿Recuerdan que la pregunta que les hacía si el permiso de trabajo, qué tipo de control era? Bueno, ¿en cuál de esos controles lo vamos a incluir? El permiso de trabajo, ya lo dijimos. Contéstenme acá en el chat de preguntas, por favor. El permiso de trabajo sería un control de eliminación, sustitución de ingeniería administrativo o de elementos de protección personal. Listo. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta dentro del contexto del permiso de trabajo? Ojo, el empleador debe tener en cuenta cuáles son las condiciones, estrategias, medios o mecanismos para evitar el incumplimiento de la expedición del permiso de trabajo en alturas y sus validaciones y firmas. Entonces, lo voy a hacer digital. Erika, es que necesito tenerlo impreso, necesito hacer digital. El empleador puede diseñar su metodología como concepto. Hoy en día, con tanta tecnología, hay muchas apps donde se puede hacer en línea y se puede manejar de una manera mucho más práctica y evitar tanto tema documental. Lo puedes hacer porque el sistema de gestión te permite tener archivos digitales o físicos y no te limita, digamos, como en el ejercicio. Lo importante es que lo documentes y digas, mis permisos de trabajo van a ser magnéticos, pero debes garantizar que cumplan con el contexto legal. No, es que el trabajador sí firmó, pero no cargó en el aplicativo porque no había internet, no quedó firmado. Entonces, el permiso está invalidado. Ojo con eso. Ahora, mire lo que me preguntaban en algunas veces, Erika, ¿el coordinador puede ser el mismo trabajador autorizado? Es que somos es que somos tres personas, el gerente, el que hace el mantenimiento de las luminarias y la coordinadora de alturas, que soy yo. Y en la altura deben haber dos, entonces yo hago también de trabajador autorizado. Ojo, tú como coordinador de alturas puedes ejercer como trabajador autorizado, sí, porque el nivel de intensidad horaria del coordinador es mucho más alta que del trabajador autorizado, eso es cierto. Pero como vas a fungir como trabajador autorizado, debes tener un reentrenamiento para autorizado. ¿Eso qué significa? Que solo con el nivel de coordinador, si no tienes reentrenamiento, que la norma te lo pide para ser autorizado, no podrías fungir como los dos escenarios, ¿ok? No porque tengas que hacer el curso de doble intensidad, así porque, como les digo, coordinador tiene una intensidad mucho más alta que trabajador autorizado, pero debes tener tu reentrenamiento, así seas coordinador, pero no reentrenamiento en coordinador, porque coordinador no tiene reentrenamiento, el reentrenamiento es solo para trabajador autorizado. Entonces, deberías tener entonces dos certificados, el de coordinador más el del reentrenamiento anual. Pero, Erika, para yo ser el reentrenamiento, tengo que tener el curso autorizado, no puedo ser coordinador para hacer reentrenamiento de coordinador. Debes establecerlo en tu programa de capacitación, dentro del programa de prevención y protección contra caídas, que si tu trabajador va a ser coordinador, debe tener una intensidad horaria para firmar el permiso de trabajo. Y si va a ser autorizado, debe tener un reentrenamiento bajo el contexto de trabajador autorizado, ¿ok? Ahora, el permiso debe ser diligenciado por los trabajadores. Fíjense que aquí hay algo interesante. El permiso de trabajo debe ser diligenciado por él o los trabajadores o por el empleador. Aquí me está diciendo la norma, o los trabajadores o el empleador. Pero miren lo que me dice la norma más adelante. Y debe ser revisado y suscrito por el coordinador de trabajo en alturas en cada evento. O sea, aquí la norma me deja como un pequeño vacío porque me está diciendo o los trabajadores o el empleador. Pero en los dos casos el coordinador debe avalar. Perfecto. Pero si yo me voy al formato de permiso de trabajo en alturas, me da unos lineamientos que debe contemplar. Ya vimos el paso a paso del ATS, ahora veamos el contenido del permiso de trabajo. Por acá me saluda Cristian Villarraga. Hola, Cristian, ¿cómo vas? Dice, ¿es cierto que la norma tiene un vacío frente a ese punto? Tuve una discusión en este trámite. Hijo, ¿en qué punto? ¿En el que acabo de mencionar del coordinador autorizado? ¿O en cuál, mi niño? Qué pena. ¿Me aclaras, por favor? Porque creo que no leí, si escribiste atrás, no leí. Entonces, Cristian me pregunta, ¿es cierto que la norma tiene un vacío frente a este punto? Tuve una discusión en este trámite.
Cristian, asumo que es el del autorizado con el coordinador. Confírmame, por favor, ¿vale? Entonces, o si ya te lo aclaré con la explicación anterior, vale, no hay rollo. ¿Listo? Entonces, ¿qué contiene el permiso de trabajo? Mire que aquí habla del nombre de los trabajadores, tipo de trabajo, altura, fecha de inicio, verificación de la afiliación, requisitos del trabajador, en este caso la aptitud, procedimiento de la tarea, medidas de prevención contra caídas, equipos, sistemas de acceso para trabajo en alturas, verificación de puntos de anclaje, sistemas de restricción, EPPs, herramientas, la capacitación del certificado de alturas, en este caso autorizado o reentrenamiento, y observaciones. Entonces, fíjense que aquí hay algo interesante con la norma. Acá atrás me dice que el permiso de alturas debe ser diligenciado por el trabajador o por el empleador. O sea, es como si me diera dos opciones, o el uno o el otro. Pero fíjense que aquí en el artículo 15 me habla de las firmas. Y ustedes en las firmas del trabajador me contestaron solamente el 49% todas las anteriores. La respuesta correcta es E, todas las anteriores, porque fíjense que aquí hay 4 firmas que deben ir, que son de los trabajadores, de la persona que autoriza el trabajo, de la persona que activa el plan de emergencias y del coordinador. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué pasa con el anterior concepto del parágrafo que me dice trabajadores o empleador? Entonces, siempre cuando la norma tenga un vacío, yo me tengo que ir hacia el máximo exigible. Sí, específicamente en ese tema. Gracias por tu aclaración. Ok, mi Cristian, claro que sí. Si tienes más dudas, me preguntas por interno, no pasa nada. Cristian es un gran amigo que trabaja con nosotros hace muchos años y pues bueno, tiene mi teléfono. Entonces, nombres y apellidos de los trabajadores. O sea que la firma, deben ir firmas de los trabajadores. ¿Quiénes? Los autorizados. Aquí viene algo interesante en el 16 y es nombre de la persona que autoriza. Muchos me preguntaban, Erika, pero es que el que autoriza es el coordinador de alturas, pero es que abajo me pide la firma del coordinador. Entonces, cuando habla de la persona que autoriza el trabajo, la norma no te da esa definición, así como te dice trabajador autorizado está, el coordinador está, el ayudante de seguridad está, sino que te dice de quién autoriza el trabajo. Entonces, podría uno decir, no, pues es que como son trabajadores autorizados, el que autoriza es el trabajador. No, porque arriba están las firmas de los trabajadores. Entonces, en mi interpretación y en mi concepto, quien autoriza es el empleador. Es esa persona que da la orden para que se haga el trabajo. Director de obra, residente de obra, maestro de obra, inspector de obra, o sea, la parte técnica, por decirlo así. Entonces, fíjense que para mi concepto, aquí entraría el empleador. Entonces, dentro del concepto anterior que decía trabajadores o empleador, no. La firma debe ser de los trabajadores y el empleador. ¿Ok? Y ese empleador estaría representado por quien autoriza, es decir, quien da la orden de que se haga ese montaje de estructura metálica, el que da la orden de hacer ese mantenimiento de fachadas, el que está a cargo de la parte operativa. Luego, la persona responsable de activar el plan de emergencias, perfecto, y el coordinador de trabajo en alturas. Aquí hay alguien importante que no se nos puede olvidar y es el ayudante de seguridad. Cuando nosotros en la 4272 tenemos un ayudante de seguridad y va a participar dentro del proceso, también debe ir establecida la firma de ese ayudante de seguridad porque es una figura que tiene la 4272. O sea, dentro del artículo 15 no me menciona la firma del ayudante de seguridad, o sea que no sería obligatorio, pero si yo me voy a la norma dice, en caso que se incluya el ayudante de seguridad dentro de las actividades del permiso, debe haber un aval o una participación del mismo, o sea que sí debería estar firmado por el ayudante de seguridad. Entonces, aquí en la norma no menciona ayudante en los numerales del 15, sino que lo menciona en un parágrafo siguiente, ¿ok? Entonces, como ya se nos está acabando el tiempo y hay muchas inquietudes, vamos a hacer un ejercicio y con el ejercicio tratamos de resolverlas. Entonces, yo tengo aquí el formato del ATS, que era el que les estaba mostrando ahorita dentro del contexto. Entonces, ustedes tienen acá un formato muy sencillo donde dice qué empresa, ciudad, proceso, fecha de realización de trabajo. ¿Yo qué les sugiero? Cuando no tengan una metodología establecida, como en el caso que sí hay un paso a paso, por decir, unos numerales con el permiso de trabajo, pues cojan eso y lo aplican al ATS. O si no lo quieren tener como el permiso de trabajo, sino con la matriz de peligro, la GTC 45, pues ustedes establecen, o con la NTC 4116, que es para tareas críticas. Ustedes pueden definir la metodología que quieran para el ATS, porque no está definida en ninguna norma. No te dice el ATS se hace así, así. Esos pasos que yo les mostré ahí son tomados de internet, que están en la bibliografía, que les pueden servir como guía, ¿ok? Entonces aquí hay un ejercicio muy sencillo
Este ATS es para alturas, energía peligrosa, confinado, caliente, es decir, ¿para qué trabajo van a utilizar este ATS? En este caso, pues para trabajo en alturas. Los equipos, herramientas a utilizar, el análisis de la tarea. Aquí pueden hacer un ejercicio como preguntándose qué tan alto se encuentra, qué tanto va a durar, qué tantas personas van a estar, y bajo ese contexto, hacen una evaluación de riesgos como tal. Y acá está el paso a paso de la tarea, los peligros, consecuencias y los controles. Esto podría ser un buen ejercicio. Y la nombre, firma de los trabajadores y la cédula de las personas que participan. Ojo, esto es un formato sugerido, no es que esto esté establecido en la norma, porque la norma solo define los 18 pasos para el permiso de trabajo en alturas. En el ATS no lo define. Entonces, en el ATS no te obliga que lo firme el coordinador ni el responsable del sistema de gestión, que era la pregunta número 1. Solo el 18% contestó, no se define. En la metodología, en la 4272, ni siquiera en el 1072, ni en la metodología que tengamos existentes define quién debe firmar un ATS, pero por análisis lógico, pues debe ser los trabajadores y la persona que libera o autoriza el trabajo. En este caso, si es trabajo en alturas, pues el coordinador, la parte técnica y el coordinador de alturas como tal. Pero fíjense que la firma de las que les menciono solo las obligan para el permiso de trabajo, no la obliga para el ATS. Entonces, las firmas del ATS las puedes definir tú sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, ya tenemos un ejercicio de ATS. Ahora vamos a ver el formato de permiso de trabajo en alturas. Este es un formato que muy amable me suministraron de una de las obras de los chicos. Muchas gracias a José que me pasó este formato. Sencillo, claro, tiene mucha información, sí, pues no lo vamos a alcanzar a analizar, pero esta información les puede quedar en las memorias. Entonces, el permiso de trabajo, bueno, como toda la información, cuándo empieza, cuándo termina, en qué área, en qué proceso, tipo de trabajo en altura, si es en andamio, en suspensión, en poste, multidireccional, en torre grúa, en manlift, es decir, identifican todos los escenarios en los que se va a hacer ese trabajo en alturas. Acá meten de una vez el ATS. Acá lo llaman análisis de riesgo por oficio o ARO en este caso, y aquí meten todo lo de la GTC 45 y hacen una identificación como tal. Y luego, pero acá no hacen una evaluación de esos riesgos, simplemente una identificación de esos riesgos como tal. Sin embargo, dentro del paso a paso que les mostré, dice identificación de peligros y evaluación de riesgo y establecimiento de controles. Pero vuelvo y digo, como la norma no lo obliga, estos paso a paso son una sugerencia, como ustedes lo pueden tomar, como no lo pueden tomar. Pueden hacerlo así, simplemente identifican y ya no van a establecer valoración de riesgos, ¿ok? Los elementos de protección personal, habla de los sistemas de protección, las herramientas, los trabajadores y empieza. Condiciones de trabajo, entonces para lunes, martes, miércoles, jueves. Esta empresa lo tiene semanal, el permiso de trabajo. Insisto, no hay una norma que te diga que semanal, mensual, diario. Lo que sí dice la norma es que cuando hayan algunos cambios, que fueron los que les mencioné, como las condiciones, el turno, el coordinador, los trabajadores autorizados, se debe revalidar. Es decir, supongamos que hoy es martes, como tal, digamos en este contexto, hoy es martes, y resulta que yo hoy martes, no se me iluminó acá, bueno, hoy martes voy a hacer mi permiso de trabajo, y a las 2 de la tarde que hay cambio de turno, debo revalidar que todo lo que yo puse acá continúe en el mismo estado para que el permiso siga vigente, por decirlo así, o siga activo. Si algo cambió, revalido y emito un nuevo permiso o autorizo este mismo bajo otras condiciones como tal. Pero en todo caso, revalidar implica volver a hacer análisis, volver a firmar, volver a divulgar y volver a estructurar el formato como tal, ¿ok? Aquí habla de una serie de preguntas, que esto es como la lista de chequeo. Pues miren que esta empresa dentro del mismo formato puso permiso, ATS y lista de chequeo. Ustedes lo pueden hacer por separado o lo pueden hacer en el mismo formato como ustedes se les facilite en su sistema de gestión. Entonces aquí miran esta lista de chequeo con todo, condiciones de trabajador, equipos de protección, condiciones del ambiente, si está lloviendo, si está aceitoso, si no, sistemas de accesos a los equipos, andamios colgantes, postes, manlift, excavación, borde de placas, suspensión. Es decir, ellos metieron una lista de chequeo con todo de una vez para poderlo tener en cuenta y lo que no, pues simplemente colocan no aplica, ¿ok? Ahora, aprobación de apertura del permiso. Entonces, persona quien autoriza la actividad, o sea, el maestro, el director, el residente, el empleador como tal, el coordinador, la persona del plan de emergencia. Y mire que ellos aquí metieron el ayudante de seguridad, o sea, de una vez ponen el nombre y la firma como lo sugiere la normatividad dentro del contexto del artículo 15, que es un parágrafo como tal. No te obliga dentro de los numerales 18, los 18 numerales, pero sí te dice, si vas a meter el ayudante, que por favor esté incluido dentro del permiso de trabajo como tal. ¿Listo? Y aquí ellos hacen algo adicional. Digamos que ellos meten 9 trabajadores, el ayudante, el plan de emergencias, el coordinador, o sea, todas las personas que firman que son las
las 4 firmas que mencionamos en el artículo 15, las que están acá, perdón, me voy otra vez hacia acá para que no lo olviden. Estas 4 firmas, ellos las meten acá en el formato y la ponen para lunes, para martes, para miércoles, para jueves, para viernes, para sábado y para domingo. Entonces, fíjense que lo hacen de una manera semanal. Entonces, acá lo pueden incluir ahora. Cierre de permiso. Está terminado, está en condiciones, está limpio, está organizado, cómo cierran ese permiso de trabajo como tal. Y aquí, pues, hay un tema para el factor de seguridad, requerimiento de claridad y máxima fuerza de detención. Obviamente que ellos lo tienen aquí de una vez para que se contemple dentro del permiso todo este tema técnico, todo el tema de la parte de digamos, como aspectos técnicos que lo vamos a ver en diseño de puntos de anclaje, que es el factor de seguridad, máxima fuerza de detención, requerimiento de claridad, efecto péndulo, etc. Entonces, en ese orden de ideas, ellos pusieron acá su monachito y le colocan ahí cuál es la longitud, y ellos calculan y con base en eso emiten el permiso de trabajo. Insisto, este es un formato sugerido, recomendado, puede tener oportunidades de mejora, fortalezas, oportunidades de mejora que ustedes pueden analizar e incluir en su formato como tal, dentro del contexto académico que estamos haciendo. Listo, y aquí habla de suspensión del permiso de trabajo en alturas. Entonces, si se suspende porque hay condiciones que involucran el riesgo para el trabajador, lluvias, tormentas, invalidación de los controles, etcétera. Entonces, no, que si tienes linga de detención y resulta que termina con una linga de posicionamiento para detención, cambio la condición, anulado el permiso, suspendido el permiso, si así lo considera el procedimiento. Si no, simplemente se hace un retiro del trabajador que está incumpliendo, se cambia por otro, se hace la revalidación del permiso y se continúa con el permiso como tal, como ustedes lo consideren y lo definen dentro de su permiso. ¿Ok? Hora de suspensión, hora de inicio, hora de suspensión y por qué. Y pues las firmas como les mencionaba. Entonces aquí tenemos una estructura muy sencilla. Ustedes lo pueden ver como qué montón de cosas para diligenciar. Por eso es muy importante que estos permisos de alguna manera como que ya estén preelaborados para cada tarea que van a realizar, ¿cierto? Y con eso es mucho más fácil. Simplemente el permiso de trabajo para el ATS, en el caso de ATS, el ATS para pintura, el ATS para armado andamios, el ATS para no sé qué, y se van sacando por pasos de tarea como tal para que les quede más fácil. O si no, lo pueden incluir todo en el mismo formato y a lo que no les aplique, pues simplemente le colocan no aplica como tal. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si hay preguntas. Diana Torres, buenos días. En el permiso de trabajo en alturas puede estar el trabajo en caliente o excavaciones. Claro que sí, tú puedes en el permiso de trabajo incluir otras actividades, otras tareas, tal como te lo dice la norma, que debes contemplar otras condiciones de riesgo. Entonces, tú puedes hacer un permiso en alturas que tenga eléctrico, confinados, caliente, excavación y involucras, pero ten cuidado con algo. Por ejemplo, en el caso de espacios confinados, te pido un formato de permiso de trabajo y análisis de peligro por procedimiento. Entonces, ahí, de alguna manera, tienes dos estructuras normativas que debes que cumplir. Entonces, fusionas en un solo formato los dos, que contengan los dos marcos normativos para que los cumplas, o haces uno individual para cada uno, ahí sí como tú lo prefieras tener en cuenta, ¿ok? Vamos con una pregunta por acá. Rubén Darío. Ingeniera Erika, ¿qué condiciones debe tener el ayudante de seguridad? Ok, el ayudante de seguridad debe tener curso de capacitación como trabajador autorizado como tal y no debe tener alguna condición específica de licencia o algún tema, sino simplemente tener ese curso de capacitación, además de peligros y riesgos como tal. Entonces, digamos que no es nada complejo tener un ayudante de seguridad. Fabiola, bueno, profe, pregunta, si es una obra grande, entonces, ¿cuántas personas deben tener el certificado para trabajo en alturas? Mi niña, si tú tienes una obra con 500 trabajadores y esos 500, 300 hacen trabajo en alturas, debes tener 300 certificados de trabajador autorizado o 300 reentrenamientos dependiendo del nivel en el que estén o el tiempo que haya pasado, los 18 meses, etcétera. Entonces, todos los trabajadores que hagan trabajo en alturas deben tener el certificado de autorizado, ya sea el certificado por primera vez o el reentrenamiento como tal. ¿Listo? Entonces, dentro de este ejercicio que ya vimos ahorita, ¿qué pasa? Que era la pregunta que me hacían ahorita. Y bueno, y si yo no firmo, si no firma el trabajador, si no firma Pepito, si no firma Sutanejito. Ok, en el 1072 del 2015 nos habla de las sanciones que pueden estar establecidas dentro del 1295 y la 1562 como tal. Acuérdense que esa parte del artículo 91 del 1295 fue modificado por el 1562 y establece sanciones en dinero de 20, 500, 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes o suspensión de la actividad hasta por 120 días, pueden ser 5 días, 8 días, 10 días o hasta 120 días o el cierre definitivo de la empresa. Es decir, yo no tengo permiso, no tengo ATS, no tengo lista de chequeo, no tengo procedimiento, estoy incumpliendo
con un requerimiento de la 4272 que está inmersa dentro del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, estaría incumpliendo como tal. Y además del decreto 472 del 2015 que me reglamenta las multas, la graduación de multas por infracción de normas en SST y riesgos laborales, donde me pide para empresas de hasta 10 trabajadores cuántos activos tiene, entonces de cuántos salarios lo van, digamos que es como una tasación de cuántos trabajadores tienes, cuántos activos, o sea, cuánto vale tu empresa o lo que tiene tu empresa, y con base en eso cruzo y te digo, ok, tu empresa tiene 10 trabajadores y tiene menos de 500 salarios mínimos legales vigentes, entonces bajo el escenario de la ley 1562, yo te voy a multar de 1 hasta 20 salarios mínimos, eso lo define el inspector del Ministerio de Trabajo. ¿Ok? En ese orden de ideas, por acá hay una última pregunta que voy a leer. Buenos días, la lista de chequeo es la misma que está contenida en el ATS. Diego, vuelvo y te digo, no hay una metodología establecida para el ATS ni para la lista de chequeo, solo hay una estructura dentro del artículo 15 que es el permiso de trabajo. Entonces la lista de chequeo la conformas tú o la elaboras tú con base en lo que quieres chequear bajo el marco normativo. Y el ATS, pues no hay una metodología, aquí hay unos pasos que te estoy sugiriendo que puedes tener en cuenta para poder armar tu formato como tal. ¿Listo? Puedes meterlo dentro del mismo formato como el ejercicio que acabamos de ver ahorita, que es este que tiene todos los escenarios como tal, permiso, ATS y lista de chequeo, lo pueden hacer así o lo pueden hacer individual. Alexandra Jiménez, ¿cómo se revalida el permiso? Muy bien, revalidar el permiso es ir y mirar que esto que tú colocaste acá, estas condiciones previas al trabajo, todas estas condiciones se mantengan igual, ¿sí? Si algo cambia dentro de la estructura de lo que está acá en todo este proceso, digamos que ya no es un andamio, sino que ahora es poste, por ejemplo, pues eso implica que debes revalidar. Revalidar es ir a verificar nuevamente si todo está bien, si no, si cambió algo, pues lo incluyes en el permiso o abres un nuevo permiso, eso lo defines tú en el procedimiento, ¿ok? Bueno, me encantaría tener más tiempo para atender más preguntas, pero se nos acabó el tiempo. Por acá me dice María Yesnit, las tareas de alto riesgo deben tener permiso de trabajo por aparte. María Yesnit, eso lo defines tú en tu sistema de gestión y en tu procedimiento. Si vas a incluir todas las tareas de alto riesgo en un mismo permiso o un formato por cada tarea de alto riesgo. En este caso, las dos que tienen marco normativo que te exigen el permiso es 491 de confinados y 472 de alturas. Eléctrico, químico y caliente no te definen una estructura de permiso o formato, entonces puedes tomar los dos que ya tienes y montar el de las otras tareas como tal. Aquí les dejo la bibliografía de cómo nos pueden consultar información adicional y bueno, muchas gracias por haber estado el día de hoy. Esperemos saber cómo nos va en el sondeo. Muchas gracias, ingeniero, a ti. Iniciamos con nuestro sondeo final. Primera pregunta. Según la resolución 4272, ¿quién debe firmar una ATS en alturas? A. Responsable de seguridad y salud en el trabajo en obra. B. Responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. C. Trabajadores. D. No se define. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados. A, responsable de seguridad y salud en el trabajo en obra, 31%. B, responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 20%. C, trabajadores, 8%. D, no se define, 41%. Ingeniera, esta primera pregunta, ¿cómo nos fue? Bueno, subimos del 18 al 42. Efectivamente, la resolución 4272 no define quién firma el ATS. Define otras firmas como tal en el permiso de trabajo, pero no en el ATS. Entonces la respuesta correcta es D, no define. Listo, ingeniera, muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Según la resolución 4272, ¿quién debe firmar un permiso de trabajo en alturas? A, coordinador de trabajo en alturas. B, responsable de autorizar el trabajo. C, responsable del plan de emergencia. D, trabajadores. E, todos los anteriores. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A, coordinador de trabajo en alturas, 8%. B, responsable de autorizar el trabajo, 5%. C, responsable del plan de emergencia, 0%. D, trabajadores, 2%. E, todos los anteriores, 85%. Esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue ahí? Muy bien, bajo el escenario estábamos en 49, subimos un poco, efectivamente dentro del contexto de la 4272 hay 4 firmas que deben estar, que son trabajadores, quien autoriza, que sería el empleador, el que activa el plan de emergencia y el coordinador de trabajo en altura. Serían las firmas mínimas que requiere el permiso. Listo, ingeniera, muchas gracias. ¿El ATS y permiso de trabajo en alturas es obligatorio? A, verdadero. B, falso.
15 segundos y conocemos resultados. Vamos a ver si me pregunta Elizabeth. Inge, si se maneja un permiso semanal, lo ideal sería día a día firmar el permiso. Además, es cierto que los permisos tienen validez de máximo 24 horas. Ojo, Elizabeth, no es cierto que tengamos una validez de 24 horas, una semana, un día, no lo define la norma. Eso lo defines tú en tu procedimiento. Y pues lo ideal sí es hacer una revalidación diaria, de hecho periódica dentro del día, de que el permiso se esté cumpliendo conforme se emitió. ¿Listo? Estos son los resultados de la tercera pregunta. A, verdadero 99%, B, falso 1%. Esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue? Muy juiciosos, efectivamente, el ATS y el permiso de trabajo son obligatorios, así como lo es la lista de chequeo y el procedimiento. Entonces, muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos el 10, 17 y 24 con conferencias similares a esta para que nos acompañen. Que tengan buen día y bueno, estamos atentos. Ingeniera Erika, muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos veremos en futuras oportunidades. Para todos nuestros asistentes, los invitamos a ver el siguiente. La familia es el primer espacio de cuidado. Y en el encuentro de familias seguras de Positiva Compañía de Seguros, lo celebramos aprendiendo juntos a protegernos. Acompáñanos a vivir una experiencia inolvidable con rumboterapia, globoflexia, demostraciones con bomberos, personajes animados, rifas, premios, refrigerios, souvenirs y muchas sorpresas más. A través de estaciones lúdicas e interactivas, aprenderás sobre gestión emocional, salud mental, prevención de accidentes en el hogar, cultura ambiental y compromiso familiar. Convierte el aprendizaje en una experiencia divertida y transformadora. Escanea el código QR en pantalla, selecciona tu ciudad, inscríbete y participa gratis. Así de fácil es hacer parte de esta gran experiencia. Nos vemos muy pronto en tu ciudad. Queremos hacerle esta gran invitación para todas las familias de Mocoa y Leticia a que se animen a participar con nosotros en este evento de Familias Seguras, un evento del cual pueden participar con todo su núcleo familiar. Estaremos en Mocoa 7 de junio, Leticia 14 de junio. Así de fácil es hacer parte de esta experiencia. Escanea el código QR que aparece en pantalla, selecciona la ciudad de tu interés, inscríbete y participa. Recuerda, es certificado y no tiene costo. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades del conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándolos con el siguiente video del Hub de Innovación que ofrecemos para todos nuestros afiliados. Recuerda, estamos disponibles en Bogotá, Medellín. En el chat encontrarán el enlace para realizar la inscripción. Selecciona tu ciudad, no esperes más y participa. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado. Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa. Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al Hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos!